El gran problema de muchos cristianos derrotados en la vida cristiana es porque se olvidaron de la palabra. Se olvidaron de leerla todos los días. Tenemos en la iglesia lo que se llama 24/7. Y es lo que siempre los primeros cristianos o los cristianos que están llegando, que están empezando en Cristo, pues lo hacen. 24/7 son 24 minutos, 7 días a la semana. Es que queremos formar un hábito en ellos de la lectura y la oración. Y siempre que estoy dando doctrina, lo primero es el A, E, I, O, U. Leer y orar. Si sabes hacer estas dos cosas, si lo sabes hacer, vas a tener una vida victoriosa. Y entonces cuando empezamos a hablar sobre los que ya llevan un tiempo orando y leyendo la Biblia, de cómo es su vida espiritual, todos tienen algo que decir. Pastor, me encontré con esto. Hermano Wilson, me encontré con esta historia. Wow, no entiendo eso de los gentiles, pero cuando leí la otra versión me di cuenta que son los que no son judíos. Comienzas a comprender la palabra y comienzas a enamorarte de ella. Mira, es un privilegio que tengamos la palabra. Gente murió por esto. Si hubo algo traficado, fue la Biblia. Tenían que meterlo en sacos llenos de arroz o de trigo para que no se dieran cuenta que habían Biblias. La intentaron destruir. En Rusia quemaron las Biblias. Y uno de los grandes hombres de Rusia en ese tiempo, Stalin, dijo: ha muerto el cristianismo en la Plaza Roja. Unos años después, Stalin murió. Todo el comunismo fue desbaratado por Gorbachev cuando dijo: el comunismo ha muerto. Pero el cristianismo volvió a tomar a Rusia. Y en esa Plaza Roja, donde Stalin dijo que había de morir el cristianismo, en esa misma Plaza Roja ahora se está predicando a Jesucristo. Murió Stalin, murió el comunismo, pero no murió la palabra. Pueden quemarla, pueden destruirla y hacer lo que quieran con ella, pero la palabra seguirá teniendo el poder de cambiar y transformar vidas por todas las generaciones. William Tyndale murió. John Huss murió por tener una traducción de la Biblia. Así que si tienes el privilegio de tenerla aún en tu celular, léela. Allí está la respuesta. Si leyéramos más la Biblia, haríamos menos preguntas. Entenderíamos qué es lo que Dios piensa y quiere hacer con nosotros. Así que la palabra de Dios sigue siendo más cortante que una espada de dos filos, que atraviesa nuestro corazón y aún lo más profundo de nuestra alma. Quiero terminar con esto porque me emociona cuando podemos darnos cuenta de personas que han luchado para tener el texto bíblico. En 1985 en China no se permitían las Biblias. Es tanto, hay ciertos lugares en el mundo donde no permiten tener un ejemplar de la palabra. Había una sola Biblia en cierta región de China, no habían más. En 1985 había una lista a veces de todo un año para poder leerla. Estaba encadenada y las personas de esa región tenían que esperar para poder leer tan solo una partecita de ella. Esto me emociona porque cuentan que una jovencita tomó la Biblia y empezó a leerla. Era el Salmo 23, fue el día 17 de agosto de 1985. Y cuando pasó el tiempo que ella podía leer la Biblia, la tomó y la abrazó y no quería soltarla. Y alguien le decía: oye, pero nos toca. Y ella decía: por favor, déjenme en un poco más estar con la palabra. Déjenme leerla un poco más, porque no hay una esperanza más grande que la palabra del Señor. No hay una noticia más verdadera que la palabra del Señor. Si nos enamoramos de ella,
nuestra vida va a ser de victoria. En ella se encuentra cómo el esposo debe tratar a la esposa, cómo la esposa debe tratar al esposo. En ella encontramos cómo podemos levantar hijos en Dios. Y cuando tú la obedeces, cuando tú aplicas esta palabra, tu vida va a ser de victoria en victoria, de bendición en bendición. ¿Dónde están los secretos de Dios? Aquí están. Aquí están. La palabra de Dios es nuestra lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera por mi camino. Te sientes en oscuridad, no sabes a dónde ir. Hay situaciones que no entiendes. Pues yo te invito a que abras la palabra y le abras la boca a Dios y le digas: Señor, háblame. Bendita es la palabra del Señor. Qué bendición poder tenerla. Qué bendición poder leerla. ¿Cuántos hubieran deseado en la antigüedad hacerlo? Pero tú y yo tenemos un privilegio único. Quisiera orar esta noche. Y quisiera orar para que Dios nos enamore de su palabra. Me asombra cuando llego a una congregación y encuentro adolescentes que me preguntan: hermano Wilson, ¿usted qué piensa de Jeremías capítulo 31? O sea, me gusta, me emociona cuando me encuentro con personas que conocen la palabra, que saben muy bien lo que ella tiene. Hay un hombre que admiramos mucho, el hermano Eliseo Duarte, un hombre que conocía la palabra de memoria. Yo recuerdo que en las reuniones de pastores, cuando él empezaba a hablar, todos éramos boquiabiertos. Había un respeto porque conocía la palabra. Escúchame, aún el enemigo le tiene respeto al que conoce la palabra. Porque incluso el mismo Jesús venció la tentación de Satanás a través de la palabra. Cuando conoce la palabra, el enemigo no te puede engañar. El enemigo te puede acusar hoy y señalarte. Pero cuando conoce la palabra, tú tienes la espada y le dices: enemigo, tú me puedes acusar, pero Dios no me está acusando. Él es mi abogado y ha pagado por mis pecados. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, porque es don de Dios. Si soy salvo es por la gracia del Señor. Cuando entiendes eso, hay un gozo y el enemigo no te puede seguir acusando, porque tienes el remedio, y el remedio está en la palabra. La sangre del Hijo de Dios nos limpia de todo pecado.